Perfecto. Bueno, pues vamos a retomar el seminario, ¿de acuerdo? Como decía al principio, para todos aquellos que os habéis incorporado un poquito más tarde, bienvenidos a un nuevo seminario sobre las tarifas. Conoce las tarifas de XTB para invertir en bolsa a través de XStation 5. Antes de nada, disculpad por la semana pasada que por indisposición mía no se pudo realizar el seminario, pero bueno, creo que os remitieron a un seminario anterior de la semana pasada, que al fin y al cabo el contenido bueno, pues es similar, es prácticamente idéntico y pudo suplir un poco la carencia de haber asistido al seminario de la semana pasada. Entonces, en este en concreto voy a ampliar un poquito lo que viene siendo la operativa con acciones. Comentaré las novedades en la cartera del cuarto trimestre, en la cartera dividendo, que es la que está dando muy buenos resultados. Y además, en uno de los tres valores nuevos, ¿vale?, que entran sustituyendo a Inditex, a Catalana Occidente y a Red Eléctrica Española, pues a uno de ellos, por ejemplo, vamos a hacer un análisis técnico para que también aprendáis y conozcáis cómo colocar los indicadores, cómo buscar los indicadores, cuáles son los indicadores más comúnmente o popularmente utilizados, que suelen ser los más relevantes al fin y al cabo, y cómo poner soportes y resistencias o dibujar canales pues para elaborar una estrategia técnica sobre un valor. En este caso intentaré meterme, por ejemplo, con Bankinter, ¿de acuerdo?, que es uno de los valores a incorporar en la cartera para este último trimestre del año, junto con ACS y Gas Natural, en sustitución de los anteriormente comentados. Nos centraremos en Bankinter, ¿vale?, y a través de él haremos un pequeño análisis técnico y nos centraremos en él para la operativa con acciones. Pues nada, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es meternos en la página web de XTB. Arriba a la derecha tenemos la pantallita, o el texto de acceder, y aquí XStation 5 Real Demo. Nos pedirá el usuario y la contraseña. En este caso introduciré el mío. Perdón. Ahora. Muy bien. Como podemos ver aquí, ya hemos hecho la composición general de la cartera. En este caso está Amadeus, está ENCE, está Viscofan, está Gas Natural, está Bankinter y en este caso nos faltaría por incorporar ACS. Ponemos ACS, luego os indicaré cómo hacerlo, ¿vale? Pero para que tengamos ya el punto de partida. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? No os preocupéis. Lo primero que vamos a hacer es localizar dónde está toda la información, cómo gestionar la información, cómo incorporar el gráfico en la pantalla y dónde ver las posiciones abiertas, cómo lanzar una orden, por supuesto, cómo establecer niveles de stop loss y de take profit. Y la alternativa al take profit que nosotros recomendamos es poner alerta en el precio, ¿vale? Para no limitar la ganancia. Simplemente una alerta para ir desde ese punto valorar si seguimos con la posición o si por el contrario es una confirmación de que ha terminado el movimiento alcista y que por tanto hay que cerrar. ¿De acuerdo? Y en principio eso sería. En la misma operativa os haré el comentario de las acciones, os comentaré la diferencia con el resto de mercados, ¿vale? Y ya está. Entraremos después en un proceso de preguntas y dudas que, bueno, espero que tengáis alguna para que os las pueda responder en el mismo seminario. Aún así, voy a aprovechar para poneros mi correo electrónico, que ya lo habéis podido ver en el log de la plataforma, para que cualquier duda o consulta que podáis tener, pues si no tenéis ahora ninguna duda y tenéis alguna en el futuro, pues que me la podáis remitir directamente al correo electrónico. Os lo he dejado en el chat, ¿vale? Para que me podáis escribir cuando queráis. De acuerdo, pues lo primero que vamos a hacer siempre que nos metemos en la plataforma es localizar los activos a través de la pantallita o la ventana de la izquierda de cotizaciones. Como muchos ya sabéis que trabajáis con la plataforma, está segmentado por Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones y ETFs. En el caso de las acciones, que es el que nos ocupa en el seminario, cuando pinchamos en él nos aparecen stocks
y stocks CFDs, ¿vale? Está en inglés. Stock es la acción al contado y stock CFD es el CFD sobre la acción. Como sabéis, las acciones, los CFD sobre las acciones tienen un apalancamiento de 5:1 y nosotros recomendamos el uso, a no ser que sea especulativo o direccional, usarlo como cobertura. Es cierto que no podéis hacer una operativa contraria en la misma cuenta, ¿vale? Es decir, comprar acciones de Bankinter, por ejemplo, y vender el CFD de Bankinter para cubrir, pero como podéis tener hasta 4 cuentas con el mismo usuario, pues en una cuenta tendréis el capital para las acciones o vuestra cartera de valores y en otra cuenta trabajar exclusivamente con CFDs pues para posiciones de apalancamiento, ¿vale? Ya sea por especulación o por cobertura en el caso que nos ocupa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a stocks, está filtrado por países, nos iríamos a España y pinchando en símbolo con la flechita para arriba se nos organizarían, se nos filtrarían por orden alfabético del ticker. Pasaríamos desde A3 Media hasta Zardoya Otis, ¿de acuerdo? Podemos filtrar, mi recomendación para hacer un vistazo diario rápido, pues sobre el cambio, muy sencillo. Filtramos de más a menos y sabemos en el día de hoy, en la jornada de hoy, cuáles son las que están subiendo y, por supuesto, cuáles son las que están bajando. Vamos a hacer una cosa. Eliminamos de aquí Bankinter, ¿de acuerdo? Y la vamos a incorporar. ¿Cómo podemos incorporarla? Lo primero es localizarla. Podemos buscarla o manualmente directamente en el filtro y buscar BKT, que es el ticker de Bankinter, bkt.es, o escribir aquí arriba en el buscador Bankinter. Nos filtrará tanto la acción al contado, que es STC, como el CFD, que es STC-CFD. Prestar mucha atención porque en algunas consultas en la sala, pues algún inversor nos ha dicho que se ha podido quedar corto de la acción cuando en principio está, y está de hecho, prohibido ponerse cortos. Y cuando le he explicado que lo que ha hecho es vender un CFD, pues lo ha acabado entendiendo. Simplemente pues prestar mucha atención a qué tipo de activo estáis invirtiendo, si es la acción al contado o el CFD. En este caso, lo que a nosotros nos ocupa es la acción al contado y tenemos varias posibilidades de incorporar el gráfico a la pantalla de gráficos, que de hecho podemos nombrarla como nosotros queramos, ¿vale? Esta se llama cartera, pero podríamos haberle puesto otro nombre totalmente diferente. A vosotros, si no habéis hecho ningún cambio, os aparecerá el nombre de gráfico o gráficos, ¿de acuerdo? Ahora se llama gráficos, pero a mí me interesa, como esta es el desglose de la cartera dividendo para este último trimestre, pues me gusta llamarlo cartera. Entonces, fijaos que lo que tiene arriba es el nombre que le hemos puesto nosotros a esta carpeta. Le he llamado cartera y dentro de esta carpeta están los 6 valores de la cartera del último trimestre. Entonces, ya tenemos estos 5, nos faltaría incorporar Bankinter. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos maneras. Pinchando en el mismo ticker para que se abra la boleta simple y aquí en el icono de las velas abrir gráficos, si pinchamos directamente nos lo incorporará aquí a la derecha, o directamente pinchando en el ticker y arrastrando lo incorporamos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Mi recomendación, como los botones son bastante intuitivos, en lugar de llegar a equivocarnos y arrastrar a lo mejor algo que no queremos, pinchamos en el ticker que nos interesa y le damos al gráfico. Pinchamos y que nos lo incorpore. Muy bien. Lógicamente, ahora el siguiente paso es ver a la derecha qué contenido, qué información podemos disponer. Lógicamente, la ventanita, la pestaña del gráfico, podemos hacer o añadir nuevas carpetas, tantas como queramos, para incorporar dentro lo que a nosotros nos interese. Yo aquí, por ejemplo, en estas 4 carpetas he incorporado los 35 de IBEX más los valores del continuo que ponemos a vuestra disposición. Entonces, están por orden alfabético y así los puedo localizar. En algún seminario que hemos hecho alguna consulta, un consultorio de radio que hago a menudo y, por ejemplo, pues el oro, el West Texas y el Brent o el Forex. En este caso nos ocupa la cartera, pues esta es la que tenemos. La segunda pestañita, noticias. Aquí muchos de vosotros, si sois clientes, veréis que las que ponen Market solamente tendréis acceso a los que tenéis cuenta real. Para el resto, pues no dejan de ser noticias bastante interesantes en las que se suele componer algún análisis técnico del valor en cuestión
sobre la noticia macroeconómica que pudiera afectarle, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que tengáis la cuenta real, en este caso podríais disponer de la noticia, perdón. En el calendario tenéis a vuestra disposición todo el calendario macroeconómico a nivel mundial, es decir, qué hechos relevantes de las entidades, principalmente políticas o de centralización de gobierno, va a dar noticias económicas, pues lógicamente es interesante. En este caso, esta tarde, si no lo sabéis, va a haber una publicación sobre los tipos de interés de la FED de septiembre y se prevé una subida de tipos del 2% al 2,25. Es una noticia que se publicará a las 8 de la tarde, hora nacional. Aquí podéis ver la previsión para saber si en vuestras inversiones os van a afectar estos hechos relevantes o no. Al igual de importante que la tasa de interés de la FED, el stock semanal de la gasolina y el stock del petróleo del crudo. ¿De acuerdo? Este dato es bastante importante y suele afectar sobre todo a temas de divisas y, lógicamente, al precio del barril, tanto del crudo Brent como el West Texas. Análisis de mercado. Aquí profundiza un poquito más, es un mix entre análisis técnico o pantallas interactivas sobre la evolución de los sectores, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, o por ejemplo, stocks de Europa por sectores, oil, gas y fueles y, bueno, petróleo de consumo, lo que viene siendo la gasolina, los bancos comerciales, las farmacéuticas, seguros, las químicas, aeroespacial y defensa, etcétera, etcétera. En Stock Screener lo que tenemos son los datos fundamentales más relevantes, ¿vale? Los que de un solo vistazo nos indica más o menos la situación en libros de la compañía. Entonces, aquí podemos filtrar tanto por el tipo de activo que nos interese, como el país o el mercado que nos interese, como los sectores de interés. En este caso, yo directamente puse España y tenemos todos los activos analizados a nivel fundamental de España. ¿Vale? Esto es complementario, lógicamente, a nuestro análisis técnico. La variación. Aquí indica prácticamente los valores que más están subiendo y los valores que más están cayendo para echar un vistazo rápido a nivel mundial de, bueno, dónde está ahora mismo la rentabilidad y dónde se está perdiendo. Y, lógicamente, el sentimiento de mercado en cada uno de los activos, pues, ¿qué tendencia está teniendo? Hay más tendencia bajista, es decir, de que los activos en concreto vayan a caer, o por el contrario, como en la libra dólar, en este caso hay un peso positivo en el par de divisas de un 57% sobre el 43% que está apostando a la baja, ¿no? O tiene posiciones de venta. La formación. El acceso al curso de análisis técnico. Para los que no sois clientes y trabajáis con la demo, solamente tenéis habilitado el nivel básico. Es bastante completo, pero desde luego es insuficiente. Y para todos aquellos que tenéis la cuenta real, pues tenéis acceso a todo. ¿De acuerdo? Y en Premium, pues los vídeos de explicación de seminarios, de cómo empezar de cero, los análisis macroeconómicos de Lex Van Damme, de Cathy Lin y de Jack Schwager. ¿De acuerdo? Bastante interesante. Y, por supuesto, el historial. Aquí podemos ver cuáles han sido nuestras operaciones de efectivo que en cada uno de los conceptos y luego el historial puro y duro de las operaciones. En operaciones de efectivo se desglosa por cada una de las posiciones. Primero, por ejemplo, aquí podemos ver que yo he vendido recientemente unos CFDs de Tesla, ¿vale? He cerrado una posición y me está indicando sobre el mismo activo, sobre el mismo símbolo, por separado, cuál ha sido el beneficio, cuánto me han cobrado de swap y cuál ha sido la comisión pagada. ¿Vale? Esto viene muy bien para tener un detalle explícito de cada uno de los conceptos que se nos aplican en la operativa. Y en el historial simplemente es un desglose neto de cada una de las operaciones que hemos realizado. Muy bien, pues siguiendo ya con la parte de abajo, aquí vemos lo que son las posiciones abiertas, es decir, lo que tenemos actualmente invertido y las órdenes pendientes, que pueden ser órdenes pendientes de ejecutar de nuevas posiciones o los stops loss o los take profit que tenemos sobre las posiciones ya abiertas. Van a aparecer aquí como órdenes pendientes vinculadas a una posición concreta, pues ya sea, por ejemplo, aquí del DAX, del SP500 o del IBEX. Como vamos a trabajar con Bank Inter, veremos todo el ejemplo desde el principio, así que no os preocupéis. Tenemos Bank Inter, ¿de acuerdo? Ampliamos para que se nos vea un poquito más y ampliamos un poquito más, perdón. Aquí maximizamos para que se nos vea solamente el gráfico. Mi recomendación para hacer un análisis a medio, largo plazo,
intentar siempre trabajar con el gráfico diario, de velas diarias. ¿Vale? Nos da una tendencia o un histórico bastante relevante. Yo creo que con los datos desde febrero de 2009 tenemos datos más que suficientes para elaborar un análisis técnico de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos que trabajar antes de tomar una posición, ¿vale? Yo os recomiendo siempre que establezcáis niveles, algo que sea gráficamente bastante relevante. Por ejemplo, ¿qué estoy viendo yo ahora mismo? Pues veo que entre 2014 y 2015 hubo una resistencia bastante grande en torno a los 7,47, que a finales del mes de agosto, principios de septiembre, pues se ha convertido en un soporte. Pues creo que utilizando la línea horizontal, podemos establecer aquí, por ejemplo, una línea bastante relevante en lo que históricamente ha sido un soporte durante prácticamente 2 años. Aquí se rompió y ya ha empezado a trabajar por encima. Aquí intentó consolidar y aquí ha vuelto a consolidar para subir. Me parece un dato bastante relevante. Esta línea, por defecto me ha salido en verde porque yo anteriormente utilicé esta misma línea con este color. Pero si hacemos botón derecho sobre la línea y configuración, podemos cambiar el nivel, que me parece más interesante, los 7,47, cambiar la trama de la línea, cambiar el grosor de la línea y cambiar el color. ¿Vale? Le damos a aplicar y ahora la tenemos en 7,47. A mí, por ejemplo, los soportes, como suelen ser marcar tendencias de compra en donde puede romperse y marcar una tendencia bajista, los soportes me gusta pintarlos como son un límite inferior, me gusta pintarlos de rojo, por ejemplo. Y sin embargo, los que son resistencias, ¿vale? Que marcan una posibilidad de ruptura para marcar, bueno, pues un objetivo alcista, me gusta pintarlas de color verde. En este caso podemos utilizar una línea perpetua horizontal o una línea horizontal desde un punto. Las líneas horizontales desde un punto me gusta trabajarlas cuando son más cortas, es decir, cuando estamos trabajando plazos más cortos. Entonces, aquí directamente busco el máximo que hubo en torno a los 9,41 y lo dejo en verde. Como el texto del número no se ve muy bien en negro, lo vamos a poner en blanco. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Pues ahora mismo tenemos dos niveles en los que podemos trabajar y podemos dibujar más o menos pues un canal lateral, pendiente de confirmar, lógicamente, prácticamente desde febrero de este año. Lo segundo interesante que es conveniente dibujar, al menos un canal de tendencia alcista o bajista. Seleccionaríamos aquí tendencia, por ejemplo, desde este mínimo, vemos que hay cierta sostenibilidad, digámoslo así, ¿de acuerdo? En donde aquí, por ejemplo, no llegó a tocar, aquí no llegó a tocar, aquí apenas llegó por poquito, sin embargo aquí sí se ha confirmado. Y además, como hemos dibujado ya pues una línea de soporte, nos está dando cierto margen, es decir, en términos de probabilidad, ¿qué posibilidad hay de que se meta por aquí? En principio poca, ¿vale? Porque gráficamente nos indica que la tendencia es alcista y el canal de los mínimos crecientes es bastante fuerte. Si encima se apoya en un soporte en 7,47, en este caso, pues parece una buena graficación, ¿no? En principio. También podemos dibujar, quitamos esta y buscamos canal equidistante. Aquí hacemos el mismo dibujo, que parece que es un dibujo perpetuo, pinchamos para confirmar y ahora se nos arrastra una segunda línea que nos permitiría dibujar, que se dibuja perfectamente en paralelo con el soporte inferior del canal, simplemente pues para delimitar lo que podría ser unos máximos que podrían indicar un paralelo con los mínimos crecientes, pues máximos crecientes exactamente igual. En este caso el canal no es tan relevante como el soporte del canal. Entonces, en este caso, el dibujo más interesante, lógicamente, es los mínimos crecientes. Entonces, en principio, más o menos tenemos ya un cálculo o un análisis técnico básico. Hemos establecido soporte y resistencia y hemos establecido un canal y lo que viene siendo una confirmación
de que este es un soporte bastante importante, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda respecto al análisis técnico, lo que voy haciendo paso a paso, me lo vais diciendo, pero creo que en principio es bastante sencillo, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a hacer, a mí personalmente me gusta mucho como analista trabajar con las retrocesiones de Fibonacci, ¿vale? La retrocesión de Fibonacci aplica la proporción áurea, ¿de acuerdo? A la concatenación de los números primos, es decir, todos los que lo hayáis mirado, la proporción áurea se aplica bueno, a la evolución bursátil. Entonces, yendo aquí a Fibonacci, vamos a utilizar retroceso de Fibonacci. Tenemos abanicos, arcos, el Fibonacci temporal. Tampoco hay que complicarse mucho la vida porque si no generamos mucho ruido en el gráfico y dejamos de ver con cierta objetividad pues, la evolución. En este caso, por ejemplo, dado que vamos a trabajar desde este mínimo histórico hasta este máximo histórico, pues me parece que la retrocesión es correcta para trabajar desde aquí. Ahora fijaros muy bien, ¿vale? Que esto es un dato bastante revelador. Hemos marcado lo que viene siendo un soporte en el 747 y la retrocesión del 23,6% sobre el máximo que alcanzó, ¿vale? Se está apoyando exactamente igual en el mismo nivel prácticamente de 7,48 y medio, 7,47. Entonces, a mí esto ya me parece una señal reveladora para confirmar que este nivel, este soporte de 7,47 es lo suficientemente fuerte como para haber tomado, desde luego, garantías de posición larga aquí o establecer un stop loss en torno a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahora mismo tenemos un análisis técnico bastante interesante. Estaréis conmigo que no hemos ensuciado excesivamente el gráfico y no es lo mismo trabajar con un gráfico desnudo como un gráfico con cierto análisis técnico. Entonces, creo que ahora mismo Bank Inter es una buena señal para poder comprar. De hecho, incluso creo que marcando otra línea de soporte por estos máximos de aquí podrían confirmar después de un par de sesiones, como podemos ver, que lleva oscilando, pues quizá un soporte secundario pudiera ser este de los 8,15. Complementariamente a la graficación, vamos a trabajar con indicadores. Recomendación personal, no uséis más de 3, más que nada porque se os va a ir comiendo terreno al propio gráfico. ¿Con cuáles me gusta trabajar a mí? Con el estocástico. SO, Stochastic Oscillator, ¿vale? El oscilador estocástico. Le vamos a aplicar y aquí lo que nos va a indicar es la sobrecompra o la sobreventa, ¿vale? Ahora mismo, lógicamente, está en periodo de consolidación y está por encima del 80%. Es decir, ahora mismo está bastante caliente o bastante negociado el valor en términos alcistas. Entonces, probablemente, si este valor se consolida y se queda en estos niveles, cuando baje la volatilidad, ¿vale? El volumen de las operaciones, este indicador empezará a bajar. Pero si a la vez que baja, este se mantiene constante en torno a los 8,15 aproximadamente, o utilizando un nivel en torno de los 8 euros como máximo, es un indicador de que esto se ha convertido en un nuevo soporte. Si vemos que esto no se aguanta y va a bajar, esto bajará a la vez y si se aguanta dentro del canal alcista de los mínimos crecientes, pues sería una confirmación de que este es un buen soporte para volver a comprar nuevamente. Segundo indicador que a mí me gusta personalmente, el RSI. Más o menos hay cierta correlación, bastante elevada de hecho, entre el oscilador estocástico y el Relative Strength Index, ¿vale? Aquí indica lógicamente que hay mucha gente que ha tomado posiciones compradoras y está sobrecomprado el valor. Entonces, aquí exactamente igual que antes debería caer. A la par que esto, ahí esa correlación se puede ver en paralelo un gráfico con el otro. Hay cierta sensibilidad de diferencia entre ambos, pero es lo mismo. Y luego el MACD, la convergencia de las medias móviles. ¿Vale? En este caso, aquí lo que podemos ver es que en rojo se han ido acumulando tendencias alcistas y probablemente empiece a desfallecer para empezar a dibujar las columnas acumulativas en azul, es decir, que se empiece a vender el valor.
Prácticamente nos está dando aquí una señal, ¿vale?, de venta en el corto plazo. Tener en cuenta que estamos viendo un gráfico diario. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo, bueno, pues hemos hecho un análisis técnico bastante interesante sobre Bankinter y vamos a proceder a trabajar la operativa. ¿Cómo podemos operar las acciones de Bankinter? Dos opciones. Minimizamos esto, tenemos dos opciones. La boleta simple, directamente aquí en la tabla de cotizaciones, marcamos el número de acciones que queremos comprar, y al precio al que podemos comprar, que es el precio de demanda, es decir, el que quiera comprar, este es el precio al que puede. Mi recomendación, nunca trabajéis con este porque os falta información, ¿de acuerdo? La manera más sencilla que podemos utilizar y que yo os recomiendo son dos. O aquí, encima del botón verde, abrir ticket, y nos abre la boleta completa, o en el mismo gráfico, botón derecho, nueva orden. Aquí ya vemos mucha más información que antes. Parece que es la misma, pero no, hay más. ¿Por qué? Al igual que antes vemos el número de las acciones, pero aquí nos está diciendo cuánto nos va a costar la inversión, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos a tratar el tema de la comisión, que os la explicaré. La tarifa con acciones, ¿vale?, de XTB, la tarifa plana, es muy sencilla. Se va a aplicar un 0,10% sobre el nominal de la posición, es decir, EUR instrumento sobre esto, con un mínimo de 3,99 €. ¿Esto qué quiere decir? Dado que el porcentaje a aplicar es 0,10, se puede hacer una regla de 3 muy sencilla. Si nosotros operamos o queremos invertir 4.000 € en acciones de Bankinter, aquí es donde ya empieza a aplicarse el 0,10. De hecho, aquí ya podemos ver que en lugar de 3,99 € nos van a aplicar 4. O si en lugar de 486 acciones compramos 487, esto ya va a empezar a aplicar el 0,10 y son los 4 euros. Seguimos para adelante, por ejemplo, 500 acciones. Y aquí nos está indicando que el coste de la operación son 4.000 o la inversión son 4.115 y la comisión a aplicar es 0,10, un 4,11. Prácticamente quitarle un decimal a la operación que queramos hacer y esa es la comisión que nos van a aplicar, 4,11. Para cualquier inversión por debajo de los 4.000 euros, el mínimo va a ser de 3,99. Podemos bajar hasta 100 acciones que nos van a seguir aplicando un 3,99. Vamos a trabajar con 4.000 euros de inversión aproximadamente, dado que tiene que ser múltiplo del precio que vamos a comprar. Vamos a trabajar con 500 acciones, por ejemplo, para redondear. Así sabemos que nos van a costar las acciones de Bankinter actualmente a 8,22,4, pues 4.110, con una comisión aplicada de 3,99 €. ¿De acuerdo? A efectos prácticos trabajaremos la operación instantánea, una ejecución a mercado. Tenemos la posibilidad de hacer una orden pendiente. Aquí marcamos a qué precio vamos a querer comprar y la fecha de vencimiento que queremos que dure la orden hasta que finalmente se ejecute o no. Para efectos prácticos vamos a lanzar directamente la orden de 500 acciones de Bankinter a un coste de 4.110 € de inversión más 4,11 € de la comisión, ¿vale?, de la operativa en bolsa. Le damos a comprar. A vosotros os tiene que salir un botón de confirmación. Yo lo tengo quitado porque, bueno, en principio yo no lo necesito. Eso no quiere decir que algún día me pueda equivocar, pero siempre es recomendable tener el botón de confirmación por si esa orden no la hemos metido tal y como nosotros queremos, pues la podamos rectificar, ¿de acuerdo? O si no queremos hacer ninguna operación en absoluto y la hemos dado sin querer, pues que la podamos retirar. Como podemos ver ahora en posiciones abiertas, tenemos nuestras acciones de Bankinter compradas, ¿vale? Nos indica el número de la posición de la orden, ¿vale? El tipo de orden que hemos hecho, que es comprar, el volumen 500 acciones, valor de mercado, es decir, lo que valen actualmente nuestras acciones y el precio de apertura al que hemos comprado, la hora a la que hemos ejecutado la orden, el precio de mercado actualmente, que ahora veremos que hay dos precios en el mercado, el de oferta y el de demanda, y que el gráfico se dibuja con el de oferta, con el precio de venta. Margen no aplica, la comisión que nos han aplicado en la orden, que son 4,11 €
el beneficio bruto, perdón, el beneficio bruto simplemente nos está dando el beneficio por el propio movimiento de la acción, ¿vale? Y el beneficio neto nos está descontando a este beneficio bruto el resto de comisiones. Vale, como podemos ver ahora mismo, nuestro beneficio neto son menos 7,22. En el gráfico, ¿dónde lo podemos ver? Pues directamente se nos ha dibujado una línea al nivel de los 8,22 y se está dibujando única y exclusivamente con este precio, con el precio de oferta. Vosotros necesitáis incorporar el precio de demanda. ¿Dónde lo podemos localizar? En la columna izquierda de donde graficamos el gráfico, el penúltimo icono es capas visibles y tenemos que habilitar el precio de demanda. Como podemos ver, esta es la horquilla actual que tiene las acciones de Bankinter. Si queremos comprar, compraremos a 8,23,4 y si queremos vender, venderemos a 8,22,6. Por convención de mercado, el gráfico se dibuja con el precio de oferta, que es el precio de venta, pero nosotros siempre haremos referencia al comprar al precio superior y cuando queramos vender, como es el caso ahora, atenderemos al precio inferior de 8,22,6. Volvemos al gráfico diario, ¿vale? Para tener el análisis, retomar el análisis del valor. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar las órdenes de stop loss y de take profit. ¿Cómo podemos hacerlo? Para todos aquellos que pues, el inglés no lo tengáis muy desarrollado o estéis acostumbrados a poner órdenes de venta limitada o de tomada con beneficios en español, os va a resultar más complicado lanzar esas órdenes a través del gráfico. ¿Por qué? Porque si yo pincho en botón derecho y aparecen dos órdenes que es Buy Limit y Sell Stop, no sabemos cuál es una y cuál es otra. Buy Limit es una compra limitada y Sell Stop es venta con parada de las pérdidas. La orden de Stop Loss es esta, Sell Stop. Pero como yo quiero que vosotros lo trabajéis directamente desde posiciones abiertas, en Bankinter tenemos una columna que es Stop Loss y Take Profit. Si pinchamos en el más, directamente se nos va a abrir una boleta nueva, que es una orden pendiente sobre nuestras acciones, sobre las 500. Y como podemos ver, ya nos está marcando de manera predefinida las 500 acciones. Nos está preguntando cuál es el precio que queremos marcar de venta. En este caso, como es una orden de Stop Loss, nunca vamos a poder lanzar una orden igual o por encima del precio actual de cotización, ¿vale? Porque si no se ejecutaría, estaríamos ahora mismo perdiendo más de lo que la orden la hemos puesto, aparte de que no nos lo permite. Si ponemos una orden a 8,47, nos dice que el valor ha de tener un nivel o un precio entre 0 y 8,228, que es el precio actualmente de venta. No podemos poner, lógicamente, un precio superior. Veis que se mueve a tiempo real, pues lógicamente porque el valor está cotizando y se mueve. A nuestros efectos, ¿dónde nos interesa, por ejemplo, marcar un nivel? Pues vamos a buscar. Si hacemos clic con la ruedita del ratón, podemos ver la cruceta con el puntero y podemos ver a la derecha el nivel de precio donde estamos marcando el ratón y abajo la fecha. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece bastante relevante un soporte en torno a los 7,84. Pues vamos a marcar una orden de stop loss a 7,84. Fecha de vencimiento, marcaremos el tiempo que queramos tener la orden o la cotización o la posición tomada. Y aquí ya nos está haciendo el cálculo. Si queremos vender a 7,84 las 500 acciones, nos va a costar, o vamos a recuperar, perdón, hablando con propiedad, vamos a recuperar 3.920 euros. Como esto es inferior a los 4.000 euros, lo que nos van a aplicar de comisión, si antes nos han aplicado 4,11, ahora lo que nos van a aplicar son 3,99 euros, que es el mínimo. Lanzamos la orden y nos salta. Como podemos ver en el gráfico, nos ha saltado una nueva línea de color naranja, ¿vale? O amarillo oscuro, ¿vale? Delimitándonos la orden de sell stop, es decir, nuestro take profit ya lo tenemos incluso graficando. Nos está indicando a dónde tiene que llegar el precio para cerrar la posición, lógicamente con pérdidas. Mi recomendación,
esta orden la podemos modificar. Tenemos dos opciones. O irnos a órdenes pendientes, que es donde está nuestra orden de stop loss sobre las acciones de Bankinter. Podemos hacer botón derecho, modificar, y modificamos el precio o la fecha de vencimiento. O, como yo os recomiendo, dado que ya nos están facilitando la tarea en el mismo gráfico, podemos mover en el mismo gráfico la línea. Simplemente tenemos que apoyar el ratón sobre el sell stop, sobre el texto, hacer clic y arrastrar manualmente para arriba o para abajo. Cada vez que soltemos el ratón se va a modificar la orden y nos lo van a confirmar, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora lanzaremos una orden de take profit. No podemos hacer las complementarias porque estaríamos duplicando el número de títulos en órdenes pendientes a nuestros títulos reales. Es decir, si ponemos una orden pendiente de venta por 500 títulos más otra orden de venta por 500 títulos, no nos va a dejar porque en realidad el cómputo global es una orden por 1000 títulos. Entonces, por eso la alternativa que nosotros hemos propuesto es que siempre hay que poner una orden de stop loss, ¿vale? Como la que hemos puesto ahora. De hecho, vamos a recuperar el nivel aproximado que había puesto, 7,84. Pero para una orden de take profit, yo prefiero que me avisen cuando un precio alcance el nivel que yo tenía previsto vender y ahí vuelvo a hacer un análisis técnico de nuevo para ver si efectivamente hay que vender o si por el contrario todavía tiene recorrido. ¿Para qué voy a limitar las ganancias? Siempre hay que limitar las pérdidas. Pero lo que no es recomendable es limitar las ganancias, siempre y cuando que sea posible ese incremento en la rentabilidad. Si no, pues cerraremos la posición y ya está. ¿Cómo podemos establecer una orden de alerta o una alerta en el precio hablando con propiedad? Pues igual que antes, prácticamente con el botón derecho del ratón tenemos todas las herramientas que necesitamos. Como podemos ver aquí, pone alerta en el precio. A nosotros nos interesa marcar una alerta en el precio. Ya, lógicamente, estamos trabajando sobre el gráfico de Bankinter, pues el símbolo ya lo tenemos delimitado, ¿de acuerdo? Como a nosotros nos interesa vender, el precio que tenemos que tomar como referencia es el de oferta, es decir, el precio inferior. En este caso ahora mismo está cotizando a 8,238. Ya nos está indicando sobre el precio de oferta que hay que hacerlo. Siempre que un condicionante sea menor, menor igual, igual, mayor igual o mayor, en este caso nos interesa que sea igual. Por ejemplo, ¿dónde podemos establecer un límite? Pues aproximadamente, por seguir con el ejemplo, en 8,60 me parece un buen nivel, pues vamos a buscar un nivel de 8,60. Y aquí en comentario podemos hacer revisión de inversión o de precio. Lo añadimos y si tenemos la aplicación en el móvil, cuando el precio alcance el nivel de la alerta, nos llegará un mensaje en la pantalla como si fuera un mensaje de WhatsApp. Entonces, en ese momento es cuando usted como inversor o tú como inversor accederás a la plataforma, valorarás cómo ha sido la evolución técnica del precio de Bankinter en este caso y ahí tomarás la decisión si efectivamente vendes o si por el contrario la mantienes y si marcas un siguiente nivel objetivo. También puedes marcarte una modificación, modificar el stop loss ya garantizándote un beneficio. Si la acción ha subido lo suficiente para que tú puedas poner un stop loss por encima del precio de compra inicial, pues lógicamente ya es una operación ganadora. Ya te estás limitando lógicamente la pérdida a recuperar tu capital. O si el valor sigue subiendo, pues poco a poco vas escalando el stop loss. También es cierto que puedes poner un stop dinámico, que siempre vaya con una correlación de 10, 15, 20, 30 pips respecto a la evolución del precio y va a ir a la par, subiendo a la vez que sube el precio. Lógicamente, cuando haya correcciones, el stop se va a parar ahí y corremos el riesgo de que se cierre porque hemos puesto un stop dinámico muy corto, ¿vale? O muy estrecho y se va a cerrar siendo una mera corrección para que luego vuelva a tender al alza, ¿de acuerdo? Pues en principio esto sería la operativa. Luego, para cerrar las posiciones, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es eliminar la orden de stop loss. Para que sepáis cómo se quita, podemos quitarla aquí en órdenes pendientes abajo dándole a la X o en el mismo gráfico, en la línea del stop loss,
cuando ponemos el ratón encima, nos aparece una X. Le damos a la X, confirmamos que queremos quitar la orden y se quita. Si queremos cerrar la posición, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en posiciones abiertas a la derecha le damos a la X o en el mismo gráfico en la línea, ¿vale? Podemos ver la evolución, ¿de acuerdo? De la acción de Bankinter. Yo siempre os voy a recomendar que desde posiciones abiertas, botón derecho a la derecha del todo con la X, confirmamos que queremos cerrar la posición y cerramos. Cerrada la orden inicial de compra de 500 Bankinter a 8238. Ya hemos cerrado la posición. Perfecto. Bueno, pues ahora en principio lo que viene siendo la tarifa de acciones con XTB ya está tratada, ¿vale? La única diferencia es que con el resto de mercados, ¿vale? Excluyendo lógicamente el español e incluyendo el mercado americano, que es de los más caros para operar, nosotros hemos puesto, al igual que en el cotizado español, un mínimo de 3,99 €, para el resto de mercados es de 4,99 €, aplicando el mismo porcentaje, un 0,10. En este caso, creemos que, bueno, creemos no, de hecho somos tremendamente competitivos, sobre todo para el mercado americano, porque el promedio de los brokers que actualmente ofrecen sus servicios de inversión, de acceso al mercado, pues tienen un coste promedio por encima de los 10 € y poder operar acciones americanas con un mínimo de 4,99 €, pues desde luego que merece la pena, sobre todo porque para todas las inversiones iguales o inferiores a 5.000 € en inversión, pues nos están aplicando una comisión del 4,99 €. Ya de ahí en adelante, como lo que prima es el porcentaje del 0,10, pues se aplicará un 0,10 a la inversión. Es una evolución lineal en este caso. Y luego, pues respecto a las modificaciones en la cartera del tercer trimestre respecto al cuarto trimestre, pues como podéis ver, estos son los 6 valores para lo que queda del año en principio. Se conservan Amadeus, ENCE y Discofan, son valores que lo están haciendo tremendamente bien y están muy por encima de su media móvil de 100 sesiones, que es la línea que podemos ver de color naranja. Y las nuevas incorporaciones en sustitución de Inditex, Catalana Occidente y Red Eléctrica Española son Gas Natural, ACS y Bankinter. En cada uno de estos casos, como podemos ver, está en un periodo por encima de la media móvil de 100 sesiones, que bueno, en términos de análisis técnico es una referencia bastante interesante para ver que se consolidan soportes. Podemos ver aquí en este caso que se apoyó en la media móvil de 100 sesiones aquí y mucho más evidente aquí. Si vemos la evolución histórica, lógicamente aquí también y aquí también. Desde entonces está utilizando prácticamente su media móvil de 100 sesiones como soporte. Y ahora mismo yo tengo, por ejemplo, en ENCE un soporte secundario en 8,41, que está marcado por estos dos máximos relativos de la evolución de ENCE. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora vuestras preguntas, vuestras dudas, ¿vale? Para que me comentéis si hay algo que os haya quedado pendiente en el seminario o si tenéis alguna otra duda. Vamos a empezar. Tenemos un asistente que indica o pregunta, aparte de las comisiones del 0,10 con mínimo de 3,99 € en el mercado español, ¿hay algún otro coste como puede ser el de custodia? Muy buena pregunta porque de hecho se me ha escapado. Nosotros en agosto teníamos una custodia de un 0,12% anual. Después con la modificación la subimos a un 0,15 con el tema de la nueva normativa. Pero nos hemos dado cuenta que, bueno, pues que es un coste tremendamente marginal y que al final influye o repercute en la sensación de, bueno, pues del propio inversor. Entonces, ya no hay custodia de valores. Es decir, puedes tener una cartera todo lo grande o fuerte o consolidada que quieras, que no se va a aplicar ningún coste de custodia por tener los valores en cartera. La única operativa, el único coste que vas a tener con tus acciones es la compraventa. Simple y llanamente la compraventa. El 0,10% sobre el nominal con el mínimo de 3,99 €. No hay ningún coste adicional. Otra pregunta, por favor. ¿Alguna duda respecto a algún valor? ¿Qué os parece la cartera
dividendos para el último trimestre del año. La última revisión que hemos hecho está por encima del 14% de rentabilidad, que eso es tremendamente elevado, teniendo en cuenta que nuestro objetivo a batir es el IBEX. Al cierre de agosto, para todos aquellos que no lo sepáis, el IBEX hizo un -8, mientras que la cartera de dividendo de XTB hizo un 11,85. Eso en términos netos fue prácticamente un 20% respecto a la evolución del IBEX 35. Pregunta. ¿Existe algún tipo de operativa que pueda hacer XTB con las acciones? No. Todas las operaciones son de forma activa por parte del cliente. Nosotros lo que proveemos es de alternativas de inversión, de recomendaciones de inversión, de propuestas de inversión. El que va a tomar la decisión de su cartera y de su activo y de su patrimonio siempre, siempre, siempre va a ser el inversor. XTB no ejecuta órdenes en nombre del cliente, bajo ningún concepto. En corto, ¿aún permitís operar? No. Las acciones nominativas, las acciones al contado, está prohibido hacer cortos. Lo que el cliente puede hacer es vender el CFD sobre la acción y, lógicamente, posicionarse corto, pero lo que está trabajando es con un derivado, no con la acción al contado, por lo que está prohibido. Lógicamente está prohibido prestar las acciones en corto a otros clientes. Nosotros lo que proveemos, ¿vale?, es del producto para que el cliente pueda ponerse corto. Nosotros prestamos títulos como entidad, podemos prestar títulos, pero un inversor minorista no tiene esa posibilidad, está prohibido. De hecho, si no, no sería posible que se pudieran hacer coberturas con los CFDs. ¿De acuerdo? Es el broker el que provee de la liquidez para tomar esas posiciones en corto, ¿vale? Pero la contrapartida de las operaciones siempre van a ser otros clientes, ¿vale? Tener en cuenta que nosotros no somos market makers. Nosotros trabajamos, somos un broker ECN, es decir, lo que buscamos es, a través de las 5 cámaras de compensación con nuestra ejecución SOR, ¿vale? Buscamos la mejor liquidez para proveer en cada uno de los momentos del mercado, para que el cliente siempre tenga la contrapartida. Nosotros lo que hacemos es compensar. ¿A qué me refiero con compensar? Si hay, por ejemplo, 100 posiciones de compra y 75 de venta, hay un déficit de posiciones de venta de 25. Entonces, esas 25 sí que las podemos llegar a proporcionar nosotros si fuera necesario. Si no, no se harían, porque los clientes y el mercado se compensan entre sí las posiciones de compra con las posiciones de venta. ¿Más preguntas? Otros intermediarios sí lo hacen, es decir, nosotros no prestamos acciones, nosotros lo que hacemos para poder dar el servicio a corto, ¿de acuerdo? Las posiciones cortas van por préstamo de títulos. Si habéis podido comprobar con una posición en CFD, ¿vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con las acciones de Bankinter. Vamos a buscar Bankinter CFD, aquí lo vemos. Vamos a abrir la boleta para que lo veáis. Aquí podemos ver que hay más conceptos en comparación con la acción al contado. Aquí vemos efectivamente que hay un volumen, hay un valor del contrato y por apalancamiento hay un margen. Hay una relación 5:1, es decir, necesitamos un 20% de la inversión real, es decir, 165 euros de los 823 que sería el contado. En este caso, la comisión de las operaciones es un mínimo, un porcentaje de un 0,08% sobre el nominal, es decir, sobre el valor del contrato, con un mínimo de 8 euros. En este caso, como el nominal está por debajo, se aplica el mínimo de 8. Aquí, en el concepto de swap diario, se aplica el concepto del préstamo de títulos. Para aquellos que tomen posiciones largas, es decir, que compren CFD sobre Bankinter, se les va a aplicar para este montante un swap diario de 5 céntimos en negativo. Y para aquellos que estén cortos vendidos del CFD, ¿vale?, que estén, por ejemplo, cubriendo su cartera al contado de acciones de Bankinter, se les va a cobrar un swap diario de 7 céntimos.
Comentan, a mí me parece fatal que con las carteras se puedan tomar posiciones cortas en contra del interés del cliente. En ningún caso, eso es totalmente erróneo. El cliente va a poder tomar posiciones cortas para cubrir su propia cartera. El broker no es la contrapartida en ningún caso del inversor. Por eso no hay posibilidad del préstamo de títulos. Entonces, en este caso, el cliente tendrá su cartera a largo plazo y con su cuenta adicional con CFDs podrá ponerse corto o vendido de CFDs de sus acciones, ¿de acuerdo? Para cubrir. Es decir, si tomamos el análisis técnico, por ejemplo, de Amadeus. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo de Bankinter para no crear confusión. Supongamos que aquí va a haber una corrección y que va a empezar a bajar. ¿De acuerdo? Y creo que además que va a bajar hasta aquí. ¿Vale? Pues yo ahora mismo lo que tendría que hacer con el CFD de Bankinter, ¿cuánto nominal habíamos puesto anteriormente? 4.000 euros, ¿verdad? Pues vamos a poner que quiero cubrir 4.000 euros de mi cartera. Aproximadamente, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta el precio de la acción. Nos van a pedir un 20% de garantía, de margen para tomar la posición. En este caso vamos a redondear, que creo que eran 500, si no me equivoco, efectivamente ahora son 4.120 y es exacto, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahora mismo lo que haré será tomar esta posición contraria a mis acciones y ahora estoy vendido, estoy corto de Bankinter a través de un derivado, no a través de la acción al contado porque no podemos prestar títulos, está prohibido. Entonces, toda esta corrección que pudiera tener la acción de Bankinter, ¿de acuerdo? La voy a aguantar hasta donde yo crea que vaya a terminar el movimiento bajista, que aquí hemos confirmado y aquí hemos confirmado que va a empezar a caer o a consolidarse aquí. Veremos el tema del RSI y del estocástico, si aun bajando la acción se mantiene. Pero por si acaso lo que vamos a hacer es cubrirnos de manera puntual. Pues mientras estamos largos de las acciones, estamos cortos del derivado para cubrir. Esto es lo que en término anglosajón se llama hedge, hacer un hedge, hacer una cobertura. Todo lo que caiga las acciones, ¿vale? Lo voy a ganar por el derivado. Y todos los clientes que hacen esa operación cuando termina el movimiento y llegan aquí, cerrarán la posición del derivado con un beneficio, lógicamente, porque estamos cortos, y ese beneficio que han obtenido es lo que han perdido por la acción. Y tienen dos opciones. O utilizar ese capital para otras coberturas o, lo que hacen la mayoría, traspasar ese capital que han ganado a su cuenta de acciones y comprar más acciones de Bankinter más baratas, en este caso a 7,84. Eso es lo que viene siendo una posición de hedge, una cobertura. ¿Ha quedado clara la diferencia? Que en ningún caso nos ponemos en contra del cliente, todo lo contrario. Lo que proveemos es la liquidez con las contrapartes de los otros clientes. Bueno, lógicamente, si estamos comentando la operativa que pueden hacer otros brokers que sí son market makers, el inversor lo que tiene que tener claro que si su broker es un market maker, su contrapartida, su posición contraria, es decir, contra quien está invirtiendo, es el propio broker. Eso en XTB no pasa porque no somos market makers, somos ECN. Es el concepto en inglés de que somos nosotros los proveedores de acceso al mercado, es decir, simple y llanamente brokers, intermediarios. ¿Más preguntas? Pregunta, ¿vosotros tenéis acciones sintéticas? Las teníamos. ¿Por qué las teníamos? Porque antes no teníamos las acciones al contado como las tenemos ahora. Era una solución para todos aquellos que quisieran posicionar, lógicamente, en renta variable, pero también hay que ser conscientes de que no eran acciones al contado, no eran nominativas. En otros brokers te están vendiendo las acciones, ¿vale? No voy a dar nombres porque no viene el caso, pero hay otros brokers que te están dando acceso a la renta variable cuando en realidad lo que estás negociando es una acción sintética. Lógicamente, la acción sintética replica con exactitud la evolución de la acción, pero en términos fiscales y términos legales y en términos de titularidad, el inversor no está invirtiendo en acciones.
Entonces, una vez que hemos incorporado las acciones al contado, las acciones sintéticas han carecido de razón de ser y por eso ya no las tenemos. De nada. Bueno, pues creo que ha habido preguntas bastante interesantes que han sido complementarias al contenido del seminario, pero desde luego han venido bastante bien para todos aquellos que pudierais tener alguna duda. Nada más, simplemente, bueno, agradeceros el haber asistido al seminario de hoy, disculparme nuevamente por no haber estado disponible para el seminario de la semana pasada y nada, simplemente atender a la cartera dividendo que tenemos para este último trimestre del año, que creemos que es una cartera que lo va a seguir haciendo muy bien. Contactar con vuestro analista asociado para que os asesore respecto a la cartera, que creo que os va a venir muy bien si tenéis algún otro valor diferente, como Telefónicas o Santanderes, que ahora mismo deberíais sacarlas de vuestras carteras. Y nada, simplemente desearos lo mejor con vuestras inversiones y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y buen resto de semana. Buenos días. Hasta luego.